La presentación es como formal, ¿vestido? No le voy a hablar qué tan bonito hacer esto. ¿No tiene sentido? ¿Todos lo ven? O si no, prendemos la luz. Ya, entonces, para que quedemos claros con lo que con lo que resta del curso, el laboratorio PEP1, PEP2 y Datacam valen 1/3. Esto lo voy a enviar por mí, pero sí que no sé aquí de forma. Porque lo mismo tengo que enviárselo a los de ejecución. ¿Ok? Importante aquí, no hay polo examen, ¿cierto? Cátedra PEP1, PEP2, un medio. Si el promedio es menor que 4, es bonus. Y potencialmente estos exámenes de suficiencia aún no lo tengo muy claro cuál es la regla para ir. Solo sé que no se pide asistencia y que el promedio tiene que ser como sobre 3, algo así. Pero esto es como potencial. No lo quiero hacer ni ustedes tampoco. Pero está ahí como hasta el promedio. Entonces, PEP2, modo de evaluación, es el caso de estudio que está acá, que el semestre, según yo vi, debería terminar como el 19, ¿cierto? Entonces, el 29. El 29, sí. Ya, y eso sería considerando el apoyo y todo, ¿no? Claro, todo el 29. ¿29? 29. ¿Estás seguro? Sí, 29. ¿Seguro que el 29? Sí, termino el semestre 29 de agosto. No, eso quiere decir que esa semana deberíamos tener el examen. No. El examen. El examen de suficiencia será el 31 de agosto y el 5 de septiembre. Sí, sería fuera de. Eso nos mandaron a nosotros. ¿Sí? ¿Está todo claro? Ya, entonces en ese sentido tienen más tiempo para hacerlo. Si la POR sería la semana del 24, entonces tendría que ser el 10 y el 11 la presentación. Y esto sería entonces el 17. No, 24. Eso lo sacamos. Sí, no, pero no lo tenemos que hacer. ¿Cómo? Son de... O sea, si lo quieren calcular, sí, no, pero sí. Sí.
Tengo que eliminar la... Ya se aprueban por separado. No, pero medio, de la Ahí está, no, la cátedra son las dos de 50-50. Ah, no, que está preguntando cuál es la nota final. Sí, la nota final es 50-50. Sí. Ah, Muy buena pregunta. Pregunté tu pregunta. Hice tu pregunta. ¿cuál es el No van a hacer una prueba escrita, van a hacer un trabajo en grupo de 5 personas. Y se les va a evaluar 2 dimensiones, la cosa como de la implementación, que tienen todo permitido, a mí me da lo mismo, pero en la cátedra es como el peso donde tienen que justificar lo que hicieron. Y por eso hay presentación. Creo que en el laboratorio es la nota, porque habíamos quedado que de repente teníamos la nota menor, de la No, promedio de 4. Aquí examen. promedio de 4 pasa, pero no hay por examen ni nada. No, si creo que como laboratorio no es lo que hicimos en el laboratorio, también como que quedó La nota por separado. ahí. Al final, pues de datos se guarda. Bueno, No se guarda ninguna. porque fíjate que el modo de evaluación es integrado. Entonces, si te guardara la nota, básicamente el próximo semestre, que no estoy diciendo que lo hagas, igual tendrías que hacer el proyecto, Ah, ¿cierto? ya. Entonces, como que no hay. Pero igual se podría guardar la que se apruebe y obviamente tiene que hacer el trabajo y que la nota del segundo trabajo, digamos, del siguiente semestre tenga que ser así. Se refiere solamente para la renta. Y que si te va mejor, ¿qué hago? Por eso. O sea, creo que a uno le interesa más tenerlo aprobado, más que como principalmente aprobar entendiendo, más que tener la mejor nota. O sea, pero el modo de evaluación es integrado, entonces realmente no hay una diferenciación. Y la segunda entre la pública normal. 50-50. ¿Sí? De la PQ2, Sí, es una prueba integrada. Es un trabajo integrado. Ah, pero el mismo campeonato, solo con uno solo el código y el otro la ejecución. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que me falta aquí? No, pero para las siguientes elecciones. Te voy a dar 2 semanas, pero les voy a dar solamente una tarea. Y la siguiente Hoy. Sí, pues se lanza. ¿hasta cuándo sería? Vamos 2 semanas. Les voy a dar esa ¿No de qué? ¿No? Hoy día lo voy a asignar la pasada de acá. Sí, y les voy a dar el mismo tiempo de siempre, que son 2 semanas. Y les voy a dar solamente una tarea. ¿Sí? Entonces, acá, lo de la rúbrica, yo se la voy a entregar de alguna manera con lo que espero que me entreguen y que presenten. Entonces, como les he explicado, se van a evaluar 2 dimensiones, que es la parte de programación y de decisión y construcción. Y tienen que básicamente justificar por qué hicieron cada cosa. Entonces, ahí están las presentaciones. Entonces, de nuevo, pueden usar todas las herramientas de lenguaje que ustedes quieran, pero tienen que estudiarlas porque yo les voy a preguntar. ¿Sí? Entonces, dicho esto de que básicamente no se guarda la nota, los grupos los vamos a hacer la próxima semana en espera de que si es que alguien vota al blanco. Porque si armamos los grupos hoy y alguien vota al blanco, queda alguien cojonado. Pero va a ser al azar. Lo voy a hacer al azar. Sí. Y las restricciones que entre laboratorios no se pueden cruzar. Ah, tiene que ser de mi misma sección de laboratorio y
les pido que la entrega va a ser el domingo 9, 23:59 como usual. Y ya las presentaciones son el 10 de agosto y potencialmente el 11 de agosto. ¿Ya? ¿Algo que me falte de aquí? ¿Extraen algo? Para tener ya lo que queda semestre fijo. La pública va a ser tanto para la presentación como para el COVID. Sí. O sea, realmente no. La rúbrica es como una orientación para ustedes. ¿De qué es lo que yo voy a evaluar? En el proyecto general. En el código es código, como está bien estructurado. Y por eso si que todo bien hecho el código, pero está mal justificado, baja la nota. No, baja la nota de cálculo. Por eso se consulta. Si el código les da el resultado, está bien. El computador calcula lo que ustedes quieran. Pero son ustedes los que toman las decisiones. ¿Sí? A mí lo que me quedó claro es para ahora hay que tener cuando me voy a ir no. Mínimo. Ahora sí, para labores que tengan un mínimo promedio de 3. Ya. Sí, eso sí es cierto. Profe, Buena acotación. elimino la penalización por atraso del. Sí. Vale. Pero me dijeron que todavía no lo actualizan en el Excel. ¿Sí? ¿Algo me falta? ¿Sí? La verdad no sé por qué muy cuento, pero la verdad lo que uno puede ser como... No, así es la vida. A ver, por unos 3 de todo. ¿Dudas? ¿Extraen algo? Antes de ya dejarlo zampado. ¿Con cuánta antelación más o menos vamos a conocer los focos para poder empezar a trabajar en casa? La próxima semana. Ya. Porque tengo que ver quién elimina el ramo y quién no. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna queja, alguna observación? Sí, yo les voy a dar una rúbrica y una orientación de qué yo espero de ustedes. O de su trabajo. ¿Sí? Y son presentaciones que... presentación. Entonces sí, el informe tiene que ser hecho en látex. Yo les voy a dar el formato, ¿vale? Y la presentación en PPT para que no se usan bien, igual es más complicado que se puede. ¿Sí? A menos que alguien quiera hacerlo. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Somos todos felices entonces con esta nueva planificación? ¿O no la Ya. Eso es lo primero que les tengo que enviar por correo. ¿Alguien dijo profe? Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que en el Dropbox le añadí una guía de ejercicios. En el Dropbox tiene una carpeta que se llama guías, ¿ok? Y está, bueno, obviamente la de clasificación supervisada, que es la unidad en la que estamos, que es una guía con muchos ejercicios, tanto que están divididas por nivel, ¿ok? Tiene nivel básico, intermedio y avanzado. Y también tienen ejercicios matemáticos y como de un mini caso integrador, ¿vale? Que también la idea es que les sirva para este caso de estudio que tienen que hacer. Y ahí les doy una base de datos ficticia, lo pueden revisar ustedes desde la carpeta que tienen acceso. Y ciertamente la parte matemática, que es algo importante, lo menor. Otro nuevo mini proyecto tanto en términos de formulación. ¿Okay? Y anexos que les sirven como resumen de la materia. ¿Okay? Entonces tienen una especie de formulario con las fórmulas que hemos visto en las slides para que las tengan en un solo documento y las quieran imprimir.
y algunas tablas de resumen que son similares a las que están en la PPT. ¿Okay? Además, le incluí un diagrama a modo de resumen para que se puedan guiar si alguien es más visual en cuanto a esto. ¿Ok? Entonces son estos diagramas que les permitirían de alguna manera guiarse para cuando tengan que tomar una decisión en cuanto a hacer este tipo de proyectos. Y además una especie de cheat sheet que define buenas prácticas y errores frecuentes. ¿Ok? Eso, creo que así. Sí. Bueno, eso es el enunciado y después tienen lo que es el solucionario. La idea es que, bueno, cada uno sabe cómo estudia y por eso están separados. ¿Ok? Si alguien encontrara algún error en la guía, me avisa para corregir. Hasta la primera versión de la guía. Eso, y tiene las soluciones y obviamente la cosa como del proyecto hay una cosa como que abierta, ¿ya? Porque depende de la justificación si algo está correcto o no. Esto es una propuesta sola, no necesariamente tiene que llegar a la misma respuesta. Eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo cambiamos la flecha? Ok. Sigamos entonces. Entonces, nosotros terminamos acá, ayer. Si hace mucho calor, me avisan para bajarlo. No quiero mencionar. Entonces, si se fijan, ayer terminamos la parte que les enseñaba o trataba de enseñarles un poco lo que era la clasificación binaria, usando la regresión logística y qué pasaba con clases imbalanceadas y cuál era el impacto que tenía llevar a hacerlo con la métrica usual. ¿Ok? Entonces, tras esto, la pregunta natural es: ¿puedo usar el método para 3 o más clases? La respuesta es sí, pero obviamente hay que hacer algunos truquitos. Por ejemplo, regresión logística, la PPT está arriba por si acaso en el Dropbox y también se la envié ahí. ¿Sí? Regresión logística para más de 2 clases. ¿Qué pasa si tenemos 3 clases? Esto abstraiganse un poco y no se enfoquen en el modelo que estamos usando, sino en la estrategia. Si tenemos 3 clases, lógicamente tenemos que calcular las probabilidades y siempre tienen que sumar 1. Eso no está en ¿cierto? Siempre tienen que sumar 1. Ahora el punto está en si tengo más de 2 clases, partamos con 3 por ejemplo y se puede generalizar. La pregunta es: ¿cómo construir un modelo que entregue varias probabilidades coherentes al mismo tiempo? Coherentes, ¿ok? Y esa es una pregunta súper importante, porque tenemos en el modelo logístico, tenemos una herramienta que se llama la función softmax, que también si en algún momento alguien trabaja en redes neuronales, la van a encontrar. Y softmax es de alguna manera un rebranding de lo que se llama regresión multinomial, ¿cierto? Ya no es binomial el modelo, sino que es multinomial. Y eso se define como cada clase se calcula un puntaje lineal dado la regresión lineal del log odds, ¿cierto? A la parte derecha hay una regresión lineal. Y softmax lo que hace es hacer una transformación de los puntajes en escala exponencial. ¿Sí? De alguna manera los ajusta porque esto de abajo va a sumar un total y por tanto lo va a llevar a todo a 1. ¿Sí? Lo lleva a 1, un cambio de escala. Entonces, todas las probabilidades son positivas, dado que la exponencial siempre es no negativa, ¿verdad? Siempre suman 1, ciertamente. Y la clase predicha es aquella con mayor probabilidad. Por tanto, aquí ya no usamos el umbral de discriminación, sino que consideramos la que tenga mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque gracias a esto ya no lo necesitamos, dado que la probabilidad de ocurrencia va a ser con respecto a las demás, va a ser relativa.
¿Sí? Y ahí viene lo de la coherencia. En el esquema tenemos la probabilidad de un vector, ¿cierto? Si aplico un modelo, voy a tener los puntajes de cada vector, ¿cierto? Porque es la regresión lineal. Un puntaje, aplico softmax y, por ejemplo, en el cambio de escala, la clase A me da 0,18, la B 0,27 y la C 0,55. Eso quiere decir, necesariamente, que como tengo que etiquetar en la observación que estoy trabajando, la que tenga la mayor puntuación, es decir, 0,55, directamente. No tengo que hacer un umbral de clasificación. Esa es la diferencia con la clasificación binaria. ¿Sí? Pero necesito estar equipado acá. ¿Vale? Entonces, lo que hace, nuevamente, softmax, lo que hace es convertir los puntajes lineales en una distribución de probabilidades sobre todas las clases. Y por eso no necesito el umbral de clasificación. ¿Sí? Ahora, justificación más aún de por qué desaparece el umbral de discriminación. Si uno estima ahora en la clasificación binaria, tenemos la diferencia que tenemos solamente dos posibles salidas. Si no es una, es la otra, y por tanto esto es un complemento. ¿Verdad? Probabilidad. Entonces la decisión se obtiene comparando un umbral, porque no sabemos para qué lado tirar. 0,18, 0,82 para etiqueta 0,1. En este caso, cuando usamos un umbral de 0,5, como el que estábamos explicando ayer, ciertamente 0,82 es mayor que 0,5 y por tanto corresponde a clase 1, ¿verdad? Y por eso tenemos el umbral de clasificación. Mientras que en la multiclase, 3 o más etiquetas, ya no sabemos qué ver acá. Lo importante es que sumamos. Y por tanto puedo elegir la que mayor probabilidad de ocurrencia tenga. ¿Sí? No existe un umbral fijo. Esto solamente a modo de recapitular en la explicación de por qué usamos un umbral de clasificación o de discriminación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se usa esto? Softmax, en el paso 1, lo que tenemos son potencialmente la salida de la regresión lineal le da predicción 1.2, 0.7 y 2.5. Eso no es una probabilidad, ¿cierto? En ese sentido, estos valores inclusive pueden ser negativos, porque la regresión lineal tiene un recorrido de los reales, ¿verdad? O muy grandes. Lógicamente, entonces, ¿por qué aplicamos la exponencial? Porque lo que hablamos es que garantiza valores positivos, los negativos en particular, amplifica diferencia entre estos puntajes dada la escala exponencial y preserva el orden de las clases porque es monótono. ¿Cierto? Entonces, si la regresión nos da esos puntajes, aplicamos softmax con la transformación que mostrábamos hace un rato y nos da estos puntajes nuevos que después tengo que estandarizar dada la suma de esto. Básicamente 3.32 dividido en S más S más S. Luego 2.01 dividido en la suma y 12.18 dividido en la suma. Entonces, como es una transformación monótona, este siempre va a ser mayor que S y mayor que S. ¿Sí? Por tanto, hay transitividad. Entonces, la clase C sigue siendo la mejor, pero ahora la diferencia con las demás es mucho más evidente. ¿Sí? Acá no tanto, ¿cierto? Esto es básicamente 2 veces S y ese es casi 80% mayor que S, simplemente. Pero ahora en términos de probabilidad se va a notar mucho más. Sí. ¿Cuáles? ¿Esto de acá? Ah, sí, es lo mismo, es lo que uno encontraría. Lo que uno encontraría dado ese beta por X, que es la regresión lineal. Si recuerdan un poco, en la clase de ayer mostrábamos que el modelo logístico era beta transpuesto por X, ¿cierto? Entonces esto es lo que está ahí. Esto es lo mismo que beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, etc. ¿Sí? Eso, el recorrido de los reales, no es una probabilidad, pero cuando le aplico el despejo el logaritmo de aquí,
hago la exponencial, se transforma en un número no negativo. ¿Sí? Y cuando despejo la P aquí, se transforma en un número entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Sí? Entonces, eso es solamente un ejemplo. Entonces, ahora lo que tenemos es ciertamente lo que explicamos. Tenemos la suma y por tanto ahora el 3.32 dividido en 17.51 me da 0.19. Y así 0.11 y 0.70. ¿Cierto? Y por tanto, dada esta probabilidad de ocurrencia, dado la función softmax, tengo la clase C. ¿Por qué? Porque es la mayor en probabilidad con respecto a las sumas. Nuevamente me aparece el número. Probabilidades de qué? De ocurrencia. Una energía. La probabilidad de que ocurra A, de que ocurra B o de que ocurra C. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, sigamos con el cáncer que es un poco bien ilustrativo. A, B y C pueden ser tipos de cáncer o nivel de cáncer, etapa. Tiene probabilidad 0,19 de estar en etapa 1, 0,11 de estar en etapa 2 y 0,70 de estar en etapa 3. ¿Sí? Lógicamente aquí, si uno viera como entendiendo el fenómeno, diría que en términos de etapa debería ir como creciendo, ¿no? Debería ser 0,11 acá, 0,19 acá y 0,70 acá, ¿cierto? Y ese es el entendimiento del problema, ¿ya? Pero si se fijan, estos están bien cercanos, entonces como que podría ser quizá una cosa numérica más que un error de formulación como tal. ¿Sí? Pero está claro que 0,70 es mucho mayor que incluso la suma de estas dos. ¿Sí? ¿Falta qué? ¿De todas estas clases? Sí. Sí. Incluso si uno analizara el resultado, tendría un bajo error de equivocarse, ¿cierto? Porque uno igual sigue teniendo el error, el falso negativo y el falso positivo. O sea, si yo digo que aquí es C, podría haber dicho A o B. Igual hay un error, porque igual me podría equivocar. Solamente que el error es bajito, dado que aquí es 0,70. ¿Sí? Pero eso depende del contexto en el que estén trabajando. Cuando uno hace entonces la regresión logística multiclase multinomial, tenemos la función multinom de la librería de NET, que hace lo mismo y siempre se utiliza el esquema usual, ¿cierto? Entonces, observación acá es que el modelo calcula internamente la función softmax. Si se fijan, aquí no hicimos nada. No calculamos logístico, no usamos probabilidad uno versus el otro y no calculamos nada. Lo hace internamente. Entonces, la predicción final corresponde a la clase con mayor probabilidad estimada, que es el argumento máximo. Eso es como la vamos a manejar. Pero básicamente les va a dar acá la predicción. ¿Sí? Iris tiene 3 clases en su vector de salida. ¿Sí? Y si se fijan, acá utilizamos el tipo de respuesta probabilidad. Para no utilizar de lleno, si uno usara aquí response, tendría cuál es directamente tendría 001, como daría la probabilidad de cada uno. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la regresión logística, qué es lo de acá, y qué pasa cómo extendemos la posibilidad de extender a 3 o más clases? ¿Siempre es de 1 a 5? No. Esto es filas. Depende de la... Sí, no, esto es un ejemplo nomás para Ya, que... depende de los datos. Sí, o sea, Iris es el dataset, filas, columnas. Le digo aquí que tome de la fila 1 a la 5, ¿sí? Y todas las columnas. ¿Sí? O sea, hay un ejemplo nomás porque son muchos todos. Pero si quieren pueden hacerlo con todo. Acá en la regresión logística multiclase se usan de umbral, o no se compraba acá. En la logística sí, para 2 clases. Sé que entonces hay un buen poder umbral. Generalmente 0,5 con un poder umbral. En la multiclase, ¿esa es umbral? Sí, eso es lo que... Se coge simplemente el mayor. El máximo, el mayor. Sí. Pero no hay una razón. Y esta es la razón. Claro, se crea como el resultado dividido por el total de los resultados. Exacto. Sí. ¿Dudas?
¿Se entiende lo que es logística? Y la intuición detrás de lo que es la clasificación. No entiendo por qué no toman mal. ¿Por qué qué? ¿Por qué no toman mal? ¿A qué te refieres con por qué? O sea, nos pagan la clase C porque es 0,5. Sí. O sea, no nos da el vector de los tres. El vector de los tres. Te va a dar eso. Internamente te va a dar esto y lo va a transformar en esto. Entonces la salida, en el código, cuando ejecutes esto, te va a salir algo así. Algo así. ¿Sí? Sí, nos da solo que como aparece la flecha en clase C, sí, solo nos da la... O sea, que esta es la interpretación de nosotros. Esto es didáctico para ustedes. Voy a poner una diapositiva. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el sentido más que normalizar esos valores? Bien, ya sabemos que el 2,5 va a ser en la clase C, va a ser el más alto. En elección no tiene ningún sentido, pero en comunicación de resultados sí, porque es una probabilidad. Ahora, en elección de nuevo es lo mismo, porque es una transformación monótona, ¿cierto? Va a seguir siendo la mayor. Pero en probabilidad, cuando tú haces, después tienes que calcular la probabilidad de equivocarte, ahí tiene sentido. Dado que, como era 0,7, y tú dices que esta es la que corresponde, fíjate que aún tienes un 30% de margen de equivocarte. Esto es probabilístico. Tú crees que es 70% porque es mayor a las otras, pero eso no indica que las otras no podrían ser. Podrían ser con una probabilidad. ¿Sí? Por tanto, bueno, quizá voy a retomar ese tema cuando explique otra estrategia de clasificación multiclase. ¿Ok? Pero guardamos a pregunta, porque es interesante para la discusión. Bien. Un segundo modelo, o tercero si escribiéramos la regresión logística como dos tipos de modelos, logístico y multinomial. Sí, pero Y en el caso de que sea como parecida a la clase, no sé, de 329, 1, un tercio. sí. Supongo que dependerá también del contexto, ¿no? Porque, bueno, no, porque uno será cero decimales más que la gramita. Podría ser, pero eso sería súper raro, muy raro. A ver, si da todos los puntajes iguales, es posible. Digamos que es posible. Mi estrategia sería hacer otro modelo, o bien agregar otra variable, o quitar una. A ver si cae el tipo de porcentaje. Lo que pasa es que esa respuesta es sujeta al modelo que estáis usando y a las variables que estás usando. Porque estás asumiendo que tu modelo está bueno. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. Un segundo modelo es el SVM, que es Super Vector Machine, que es máquina de soporte vectorial. La traducción, pero en realidad, como que nadie en España le gusta hablar en inglés a la gente. Y lo que hace es buscar una frontera que separe las clases maximizando el margen. ¿Qué quiere decir eso en el lenguaje normal? Tenemos aquí estamos observando una clase que es completamente separada, ¿cierto? No hay ninguna mezcla. Para arriba están los naranjos, para abajo los azules. Lo que hace Super Vector Machine es alternar un hiperplano, como en la regresión logística, ¿cierto? Porque teníamos la decisión de la frontera de decisión, ¿se acuerdan? Que era vertical en ese ejemplo. Acá lo vamos a hacer en diagonal, de tal manera que este es el hiperplano y vamos a encontrar algunos puntos en los que yo pueda trazar dos hiperplanos, intervalos de confianza en otras palabras, con una tolerancia, con una significancia, ¿cierto? Intervalos de confianza. Y este hiperplano me va a decir a mí la frontera de decisión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se hace un margen de tolerancia? Porque si yo hago una recta acá, en este caso no voy a tener problema.
¿cierto? Porque voy a separar puntos para acá y puntos para acá. Pero si hubiera un puntito acá mezclado, y lo vamos a ver después, este margen de acá sería infactible. ¿Sí? Si alguien ya de investigación de operaciones puede entender lo que es infactible, pero de momento tómenlo como un spoiler. ¿Vale? Y por eso se hace el margen. Se penaliza la infactibilidad. ¿Sí? Se permite, pero se penaliza. Entonces lo que hago es justamente trazar una recta, un hiperplano que separa estas dos clases con un margen para no caer en infactibilidades. ¿Ok? Entonces, el SBM es útil cuando nos interesa una frontera de decisión robusta. Robusto dado este margen. ¿Sí? Ahora, incluso si la interpretación directa del coeficiente no es prioritaria. Eso quiere decir que a diferencia de la regresión logística, donde uno podía hacer ese análisis de la exponencial, elevado a la j, si son mayor que 1 o menor que 1 tenía una implicancia, acá podría no tenerlo. Es más una máquina, una caja negra. ¿Ok? Uno podría encontrar interpretación sí, a través de un método que utiliza teoría de juegos. No sería eso. Entonces, de momento, la idea de usar SBM es que es mucho más preciso. Sacrifico interpretabilidad, pero gano precisión. Es decir, estoy aumentando los ratios de la matriz de confusión. ¿Sí? Entonces, no hay nada de eso. Ahora, ¿qué hablábamos de este margen? Este margen era justamente este chi, ¿cierto? Que lo que hace es aumentar una tolerancia de la clasificación. Esto también tómenlo como ruido, porque cuando den investigación de operaciones la van a entender un poco más. ¿Ok? La pueden volver a repasar. Sí. En la diapositiva anterior, no entendía que estoy maximizando el marco, o sea que de manera que el marco sea lo más chico para el foro operador, no entendía. Sí. Este margen es un hiperparámetro. Sí. Entonces tú lo indicas de antemano. Por tanto, ese puede ser tan chico como tan grande. Ya, y lo que es los puntitos que estén dentro de ese margen son las probabilidades. La probabilidad es que estén bien clasificadas. Dentro del margen corren peligro de estar mal clasificadas. Porque si se acercan a la frontera, podría haber estado tanto aquí como aquí. Se acerca al 0,5. Están lejos de la frontera y y eso lo debe que. No, este es el modelo matemático. Esto es algo que tienen que ver después y lo pongo aquí para que realmente sepan de dónde viene. Ok, entonces. ¿Cómo? ¿Hizo la línea más buena? Por así decirlo. ¿Las líneas? O sea, la línea de la mitad. No, esa es la frontera, pero es un término de dibujo, ¿no? No tiene que ver con el ancho, es básicamente un hiperplano. Entonces, cuando tenemos acá nosotros un hiperplano que es el C, que básicamente penaliza la función objetivo, un C grande penaliza mucho los errores, entonces quiero que se equivoque poco. Y ese C es justamente el hiperparámetro de la librería que tiene que usar. Si yo quiero que se equivoque poco, tengo que penalizar mucho. Tengo que decirle que equivocarte te cuesta mucho. Después, un C pequeño acepta más errores porque digo, si te equivocas no pasa nada, igual te castigo, pero no tanto. ¿Sí? Por lo tanto, controla el trade-off entre un margen amplio y clasificación correcta. Si recuerdan, intervalo de confianza ancho implicaba un nivel de confianza muy grande. ¿Cierto? 99%. Alfa 0.01. ¿Sí? Por el contrario, si disminuye la confianza al 95%, por ejemplo, ese intervalo de confianza se achica. Pero al 95% espero equivocarme más, o sea, es más riesgoso. ¿Sí? Ok. Pregunta. Acá usamos un hiperplano recto. La pregunta natural es, ¿podría hacerlo no recto? Sí, usando kernels. ¿Ok? Un kernel nuevamente es como lo que veíamos en la primera parte del curso, donde hacíamos una transformación de un espacio original a uno transformado para utilizar espacios no lineales, como engaño. ¿Cierto? Y por tanto,
En el espacio original es no lineal, pero en el transformado es lineal. ¿Cómo? En el hoyo. ¿Cierto? Acá es lineal, pero si aplico la exponencial y despejo el P, ya no es lineal. ¿Cierto? Entonces uso truquitos para no resolver nada no lineal. ¿Qué significa eso como resultado? Olvídense de, no, esto es matemática y tiene que estar ahí porque es en la universidad. ¿Qué pasa si yo aplico kernels? ¿Cómo funciona? Y esto es algo que, bueno, abstráiganse y entiendan lo que está pasando detrás. Y acuérdense mucho de estas figuras. Con cada kernel, la frontera de decisión puede cambiar. Un kernel lineal es justamente un hiperplano recto, que es similar a la figura de las dos slides antes. Un kernel polinomial, por ejemplo, de grado 2, está diciendo entreno una frontera de ecuación cuadrada, tanto convexa como cóncava, ¿cierto? Y tengo una leyenda que me dice, ¿sabes qué? Estos son los supervectors, points, y si se fijan acá, la pregunta, hay un azul en la región rosa o naranja. Eso está mal clasificado. Y por el otro lado, tengo un punto naranja acá en la región celeste. Está mal clasificado, pero está dentro del margen. ¿Cierto? Y ese margen es la tolerancia que yo tenía para equivocarme. ¿Sí? ¿Sí? El C grande y C pequeño es entonces la tolerancia. No, es el costo por equivocarme. Pero entonces sería como también, está como relación a la tolerancia. ¿Sí? Sí. Mientras más grande el costo, menor tolerancia. Porque te cobro mucho por equivocarte. ¿Sí? Entonces, y aquí está la matemática, ¿cierto? Para que lo vean. Un kernel RBF, que es básicamente una circunferencia, una normal, lo que hace es trazar una frontera de decisión circular. ¿Sí? Y por tanto, tengo acá la siguiente distribución de datos. Si lo pudiera visualizar en 2D. Si lo pudiera visualizar en 2D, tendría acá una circunferencia que está clasificando puntos en el medio, y fuera de la circunferencia es otra clase. Depende de la distribución de los puntos. ¿Sí? Imagínate que la distribución de los puntos es así. Están concentrados al medio de un color y para afuera de otro color. Si tú trazaras una recta, ¿sabes que te vas a equivocar? No puedes. Pero si los encierras en una circunferencia, en una región, ¿sabes que los vas a clasificar bien? Aún así, como es una circunferencia, corres el riesgo de clasificar puntos mal. O sea, siempre tienes ese riesgo. Pero la mayoría de los puntos va a caer bien. Tanto en una clase como en otra. ¿Sí? Eso lógicamente de momento en 2 dimensiones. ¿Sí? En 2 dimensiones la circunferencia, el 3 es una esfera, ¿cierto? Y el 4 más es una nube de puntos. Pero solo hay 2 clases. En este caso sí. Pero si ahora tuviéramos 2 clases pero 3 dimensiones, es decir, 3 ejes. X1, X2, X3, ahora va a ser una esfera, no va a ser una circunferencia. ¿Sí? Entonces yo creo que elegí un kernel no dependiendo de la distribución de los datos. Sí. Y en 2 dimensiones podemos ayudarnos para ver. ¿Sí? Entonces, una siguiente herramienta que viene después del curso es cómo visualizar en más de 3 dimensiones. Con un error. ¿Ok? Y el sigmoidal, que es básicamente la logística. ¿Sí? También se puede. En mi experiencia, este es muy útil. Y este. ¿Ok? Circular como, ¿a qué tipo de cosas podría hacer como? Lo que pasa es que en 2 dimensiones no tiene mucho sentido, pero cuando haces muchas dimensiones, imagínate que tienes 10 variables.
no puedes graficar 10 variables, pero las puedes proyectar. Tienes un tesseracto, ¿cierto? Y le aplicas la sombra y lo proyectas en 2 dimensiones. En general, eso va a dar una distribución muy mezclada de puntos. Y en esa mezcla vas a obtener algo así. ¿Sí? Profe, una consulta. En el caso, para aplicar la solución, ya, si una bolita azul está en el color rojo, es falso positivo. Se pasó la frontera. Pero claro, si está dentro de la frontera, pero dentro del margen, es porque, claro, de lo que yo digo, solamente algunos. Por ejemplo, ese. Pero que ese es naranja y se pasó al lado azul. Imaginemos que ese puntito sea azul. O sea, está dentro de la frontera, pero está también dentro del margen. ¿Eso cuenta como un falso positivo o simplemente.? No, tiene el riesgo de ser un falso positivo. Ah, ya. Y el momento que cruza es un falso positivo. Porque está tan cerca que tú hiciste una apuesta. Ah, pero no se afirma que es un falso positivo. Pero tiene una probabilidad mayor de ser más clasificado que ese positivo. Ya. Todos aquellos que están dentro del margen y dentro de su frontera son riesgosos a que sean un falso positivo. Sí, y más generalmente, mientras más se acercan a la frontera, mayor riesgo tienen de ser un falso positivo o falso negativo. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente acá, si este es 0,5 el umbral, acá tienes, no sé, 0 y te vas acercando al 0,5. Acá tienes 1 y te vas acercando al 0,5. Ahora ese 0,5 puede cambiar. ¿Sí? Esa figura es muy evidente. Tienes que tenerlo muy en mente. No importa los nombres, tienen que decir área no circular, eso. ¿Ya? Una tabla de resumen para ustedes para que lo puedan repasar luego, viendo la función que tiene. ¿Sí? No. En 2 dimensiones sí. Ya, pero voy a ver más de ver los costes de los que ¿Cuántas etiquetas tengamos? ¿Sí? Tabla para que ustedes estudien. Con el kernel, la forma y el uso típico de cada kernel. ¿Ok? Como preguntaban, el gaussiano, cuando la cosa es compleja y local, si se fijan, esto si uno lo proyectara, tiene la normal de Gauss, ¿cierto? En 2 dimensiones, o en una dimensión. En 2 dimensiones, eso es como si tomara una sábana y la levantara, ¿cierto? Y si tomara esa sábana y la levanto, pero ahora la proyecto, me da una circunferencia. Entonces acá tengo 2 desviaciones estándar, una desviación estándar, lo que sea, y aumento la disminuyo. Entonces tengo curvas de nivel. ¿Sí? Y los marques siempre tienen la misma proporción. O sea, imaginamos. ¿Son simétricos para allá para acá? Sí. Sí. Y eso viene dado por esta función. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende lo del kernel gaussiano? Ok. Pues si se fijan, la sigmoidal es una tangente hiperbólica porque justamente esto. ¿Sí? Ok. Parámetros que deberían ajustar cuando hacen un modelo de SVM. Usualmente es el costo que yo voy a incurrir cuando voy a equivocarme, ¿cierto? ¿Qué kernel voy a usar? Porque puedo tener distintos modelos. Un kernel lineal, uno sigmoidal, uno gaussiano, uno polinómico y polinómico de grado 2 a 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea. ¿Cierto? Puedo comparar distintos modelos. Gamma se utiliza cuando hacemos el kernel gaussiano, que son justamente ese gamma de ahí. En una normal tengo x menos su promedio en norma ¿cierto? Al cuadrado. ¿Qué significaría la gamma? ¿Qué significa la gamma en la normal? Cuando lo expreso de esta manera.
que era un medio, ¿cierto?, de x menos el promedio al cuadrado de la desviación estándar. Todo eso en raíz. Controla entonces la dispersión. Cuando uso un kernel polinomial, tengo que ajustar de qué grado voy a usar. Si es de grado 1, es lineal; si es de grado 2, cuadrático; 3 cúbico, etc. El gamma sería el I que demostró la... Sí. Sí. Y obviamente, si tengo nuevamente algo polinomial o sigmoidal, tengo que usar el coeficiente beta 0, que puede estar o no estar, pero es un hiperparámetro. ¿Ok? Y lógicamente, cuando escalo, si es que tengo diferencias de escala en la base de datos, tengo que potencialmente hacer un preprocesamiento como normalizar o estandarizar las variables X. ¿Cierto? Ok. Y si se fijan, cuando hacemos una SVM en R, generamos siempre la partición 80-20 y generamos ya no de 1 a 5, como en el ejemplo anterior, sino que los que quedan dentro de esta partición y los que quedan fuera para entrenamiento y testeo. ¿Cierto? Lo lógico. Después, cuando usamos la librería de Caret, usamos la función de control de entrenamiento para usar validación cruzada con 5 false y le decimos que nos entregue las probabilidades. ¿Por qué? Porque como es clasificación binaria, nosotros podemos decir quiero este umbral y jugar con eso para generar distintas matrices de confusión. ¿Verdad? Ciertamente le podemos indicar que nos indique potencialmente distintas clases, más de 2, para que me genere una matriz de confusión ya no solamente para 2 clases, sino que para más. Y, lógicamente, después de toda la validación cruzada, tenemos que decirle que nos guarde la predicción final. ¿Cierto? No la de la validación cruzada. En ese sentido, tenemos que entregarle una grilla que vamos a explorar, por ejemplo, el sigma, que sea el costo, ¿cierto? Acá vamos a un vector de 0.01 a 0.1 y un costo de 0.1, 1 y 10. ¿Sí? Sigma básicamente podría ser en la gaussiana. Y luego entrenamos el modelo de tal manera que usamos el radial. Este es el modelo que voy a usar el radial gaussiano, y por tanto le entregamos un gamma y un costo. Y decía, quiero que lo estandarice de tal manera que lo centres, es decir, le restas el promedio y lo dividas por la desviación estándar. ¿Cierto? Y que me entregues el mejor modelo en términos de el accuracy. Ciertamente, después podemos graficar este modelo para que nos entregue la frontera de decisión. ¿Sí? Y finalmente podemos encontrar la predicción y encontrar la matriz de confusión. ¿Qué pasa ahora si tengo más de 2 clases? Tengo 3 o más. Nueva estrategia. What to rest lo que hace es hacer un truquito de tal manera que yo podría decir, ¿sabes qué? Si tengo 3, ¿sí? ¿Qué cosa nos motiva a nosotros a elegir los ciertos y preparados? No sé, en el contexto del problema. Una cosa muy fácil es decir, evalúo la matriz de confusión y necesito necesito dar una precisión lo más exacta posible. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ¿sabes qué? Voy a proponer esta línea. Ahora, a priori, no sé dónde debería estar esa línea. Si esa es la pregunta. No, ¿esa es la pregunta? La grilla, yo la propongo acá. Pero puede que el óptimo ni siquiera está acá. ¿Cierto? Me va a elegir el modelo con esa combinación, que puede ser muy mala o muy buena. En el curso actual nos vamos a limitar a esto. Pero esto es fuerza bruta. Vamos a utilizar la fuerza bruta. Por eso, vamos a elegir el que... Sí, no, aquí no nos vamos a meter en esto todavía. El que creemos que sea el mejor 6. Sí. Ahora, si eso les da una accuracy de 10% es porque estáis súper mal. ¿Sí? Entonces ahí sí motiva a cambiarlo.
pero en este curso no les podemos enseñar cómo de alguna manera estimar cuál sería el intervalo. Porque requieren pasar investigación de clase. Y esa guía lo sé para como cada clase, ¿cierto? La penalización de equivocarte. Claro, pero para cada clase de reír, pues solo sé, Es solo un C para cada clase que estimes mal. Si era azul, pero realmente era roja, te voy a cobrar C. Te voy a cobrar 15. 10 unidades. Y el 20 unidades. pero claro, es la frontera, ¿cierto? No, es el costo por equivocarte. La frontera viene dado, mientras más te cobre por equivocarte, la frontera tiene que ser más chiquitita. Ah, Si tengo ese hiperplano acá, como yo te voy a cobrar por equivocarte, ese margen, si te cobro mucho, tiene que acercarse más. ¿funciona con inverso? Sí, funciona en inverso. Era solo eso. Sí, eso. Hay un trade-off. Sí. Me encantó una parte de la parte del código de que había como ¿cómo se puede hacer? Son como distintas penalizaciones. Son distintas penalizaciones. Para el No, para reír. Sí, cada vez por cada observación que tú clasifiques mal, te voy a cobrar 0,1. Entonces, como es un costo chiquitito, no me importa tanto equivocarme. Voy a correr el riesgo. Pero si ahora te cobro 10, te importa mucho no equivocarte. Y tiene como más precisión. Sí, en este caso es que nos dé más precisión, pero hablamos de exactitud, porque precisión es otra métrica. Exactitud, por eso lo digo usualmente en inglés, accuracy, es la que yo voy a seleccionar como el mejor modelo. Aquí podría haber dicho recall, podría haber sido especificidad, podría haber sido F1 incluso. Pero para el fenómeno en particular que yo puedo usar, puedo basarme en el accuracy. No hay gente de esas tres como. Sí, voy al tiro. Voy a hacer un modelo que tenga un modelo que sea sigma 0.01 y sea 0.1. Otro modelo que sea sigma 0.05 y 0.1. Otro que va a ser 0.1, 0.1. Otro que va a ser 0.011, 0.051, 0.11. Todas las combinaciones. Y de esos, todos esos modelos, que son 9, ¿cierto? Voy a elegir el mejor. Con la métrica que elegimos. Con la métrica que elegí. Esta es la combinatoria. ¿Cierto? ¿Sí? En cuanto al rol de C, lo del costo, ¿no? Todavía no me queda claro. Entre menor sea la tolerancia, ¿es menor el costo o mayor el costo? Al revés. Mientras más te cobre, voy a hacer el intervalo de confianza mayor. ¿Por qué? Porque en ese intervalo de confianza no te voy a cobrar. Entonces, a mayor tolerancia, mayor es el costo. Sí, Sí. pero en realidad es al revés. Mayor costo, mayor tolerancia. Ya. Sí, al Si revés. menor costo es porque estoy insertando más errores, entonces estoy haciendo la tolerancia más pequeña. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya están pautados? Nos quedan como 5 minutos, ¿no? 2:45. ¿No está jugando Argentina? ¿Cuánto va? ¿Egipto? Terminemos con esta estrategia para que lo puedan hacer la conexión con lo que explicaba anteriormente. Cuando tenemos 3 clases, esta estrategia la podemos
extrapolar a lo que es la logística. Para 3 clases, yo podría hacer un arquetipo de tal manera que digo B y C son una clase. Son una clase. Y comparo A versus el conjunto B y C. Si hago esto, ahora tengo una clasificación binaria. No requiero hacer nada más. ¿Cierto? Tengo A versus B y C. Entonces voy a decir, ¿sabes qué? Tiene una probabilidad de ser A y al mismo tiempo tiene una probabilidad 1 menos la que obtuve de ser B o C. Solo que no sé cuál es, B o C. Sé que es una de las dos, pero no sé cuál. Y por tanto, la desventaja que tiene es que ahora tengo que hacer la otra combinatoria. B versus A y C versus A y B. De tal manera que yo voy a encontrar, ok, si yo sé que ese es, por ejemplo, 0,6 y si ese es 0,4, ok, tiene mayor probabilidad de ser A. Pero si tuviera, por ejemplo, 0,3 y 0,7, sé que no es A, pero sé que es B o C. Entonces ahora me voy B versus AC. ¿Cierto? Y comparo. ¿Tiene mayor probabilidad de ser B o A o C? Si me da este de acá, dado que acá era B o C, y acá me dice A o C, intuitivamente yo debería pensar que es C. Pero no necesariamente hay transitividad. Por lo tanto, debería ser este. Porque no lo sé, a priori. ¿Sí? Entonces, en esta estrategia One to Rest, lo que hago es formalizar estas dos, unirlas y hacer una versus la unión. Ahora, esto es para 3. Si hubiera 4, sería A versus BCD, B versus ACD, etc. Y tendría una más. A versus BC, imaginamos que no es A. Por B versus AC tampoco es B, entonces uno debe suponer que es C. Usted dijo Podría. Ya, ¿cómo lo vas a hacer? Es que eso sería asumir que es transitivo. Pero no necesariamente lo es. Si voy a C versus AB y no me da, ¿por qué? Ahí tiene que darte entre uno de esos 3. Ahora podría ser nuevamente un tercio, un tercio, un tercio. Cuando pero cuando estás buscando cuál es y cuál no es, cuando encontramos con la mayor probabilidad, y ese En la comparación múltiple sí. ¿Ok? Eso es una estrategia. La otra estrategia es hacer 1 versus 1, que de alguna manera es un poco más intuitiva, en donde digo A versus B, A versus C, B versus C. Esto sí es transitivo. ¿Ok? Y por tanto, si en la otra slide digo, ok, el supervector para A, el B es C, ahora digo, cada modelo compara una clase contra el resto. Entonces, dado un mayor margen, voy a entregar la clase predicha. Y por lo tanto, voy a encontrar aquí la predicción en el One to Rest, la que mayor probabilidad me dé, entre S, S o S. ¿Sí? Mientras que en la otra estrategia, lo que voy a hacer es, ok, necesito comparar A versus B, y voy a decir, ¿sabes qué? A versus B me va a dar una probabilidad, A versus C otra y B versus C otra. Pero eso implica necesariamente que cuando tengo K clases, voy a tener que entrenar este número de modelos, que a su vez va a ser 1 por cada combinación de la grilla. Hace un rato veíamos el vector sigma y c, que eran 3 y 3, eran 9, ¿cierto? Entonces, para cada uno de esos 9, tendría que estimar ese número de modelos, y por tanto explota. Cada clasificador entonces va a emitir un voto, y la clase con más votos gana, básicamente la probabilidad. ¿Vale? Pero la forma de estimar los modelos es distinta. Entonces, estrategias para clasificación multiclase, el método softmax, solo hay que estimar un modelo. 1. Nada más, 1. Predicción, entrega la de mayor probabilidad, y el uso muy habitual es la regresión logística. En interpretación no es tan preciso. ¿Sí? No es tan preciso. En Supervector Machines tenemos One versus Rest,
estimamos K modelos, tiene un mayor margen y lo usamos usualmente en clasificadores lineales. ¿Por qué? Porque ahora, al precio de estimar K modelos, tengo una mayor precisión, pero pierdo interpretabilidad. ¿Sí? No sé qué significa realmente cada beta. Podría, de alguna manera, intentar encontrarle un significado, pero no es directo. Y cuando uso la estrategia 1 versus 1, tengo que estimar K por K-1 sobre 2 modelos. ¿Ok? Entonces, y lo que hago en la predicción es el mayor número de votos. Nuevamente, probablemente es la interpretación de cuál es lo que tengo que elegir. Si bien en el 1-to-1 es el de mayor margen y en el 1-to-1 es el del mayor número de votos, el costo es cuántos modelos tengo que utilizar. Quizás no es tan claro porque es una cosa más algorítmica, pero depende de la estrategia. Entonces, la regresión logística dispone de una formulación multiclase natural, dada la multinomial, ¿cierto? A través de la softmax. Y la supervector matriz, en cambio, resuelve el problema entrenando varios clasificadores binarios, ¿cierto? Y por eso ya no tengo solamente un modelo, sino que tengo varios. Y combinando sus decisiones, ¿cierto? Ahora, logístico también se podría utilizar en estos de acá. Y eso se llama logístico limitado. ¿Ya? Pero para otro uso. ¿Por qué usar uno versus otro? De nuevo, el logístico a través del softmax o sin softmax tiene que es interpretable y por tanto yo conozco cómo se mueve el beta de acuerdo a su signo. ¿Y qué pasa si te aumento en una unidad una variable? Como el ejercicio de ahí, ¿cierto? Pero por otro lado, no es tan preciso y eventualmente podría equivocarme mucho. Y por tanto, nacen estos otros modelos que son muy precisos, pero pierden interpretabilidad. Y por tanto, yo si tengo que comunicar un insight a, por ejemplo, a la gerencia o a un cliente, no podría necesariamente. Y diría, tienes que hacer esto. No sé por qué, pero tienes que hacer esto. En general, en lo corporativo, hay que decir por qué. Y por eso se suele usar modelos más interpretables, ¿sí? Que los precisos. Tengo una consulta. ¿Podría usar un caso hipotético con lo que acabo de decir, como que se puede usar tanto modelos como el bonus que es muy preciso, pero no sabes muy bien cómo interpretarlo, pero comparándolo con el bonus press? Sí, se pueden comparar. De hecho, la buena práctica es hacer varios modelos, de tal manera que ninguno sea dueño de la verdad. Porque uno te podría decir clase A y los otros dos te podrían decir clase B, por ejemplo. Imagínate solo usar, y realmente era clase B, pero solo usaste el que te decía clase A. Pero si es más preciso el one-on-one, no es como más... Preciso, pero la métrica podría ser otra. No es necesariamente preciso. Como en la slide de ayer, ¿te acuerdas que evaluábamos sensibilidad y especificidad? Y después calculábamos Joule. Entonces, la decisión en base a cuál elegir sería Joule, que decía un hiperparámetro. Pero realmente después podíamos elegir sensibilidad o especificidad. Para entrenar, vamos a optimizar el accuracy. Pero eso es solamente la función objetivo. Ahora podrías tú decidir en base a otra métrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo veo que ya están agotados, entonces eso va la próxima clase. Pero en realidad pueden darle un vistazo a esta slide para adelante, porque lo que hace esto es ayudarles en la interpretación económica de tomar buenas decisiones o malas decisiones.